Okay. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Un gusto poder conocerles y verles, comunicarnos por medio de esta videollamada. Gracias por la invitación y muchos saludos a todos los hermanos en la asamblea allá. Quería leer en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 hasta el versículo 30. Quisiera considerar tres cosas aquí que podemos aprender en cuanto a la asamblea, en cuanto al evangelio, en cuanto al testimonio al Señor. Como bien conocemos todos, esta es la primera asamblea que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, donde la mayoría eran gentiles. Era algo nuevo, era algo distinto a lo que ellos los judíos tenían acostumbrados, pero vamos a leer la porción desde el versículo 19 hasta el versículo 30, esperando la ayuda del Señor para hacer estos comentarios. Entonces, vamos a dar lectura. Dice así, Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora el capítulo 12, versículo 25, termina así el capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, es decir, enviaron o llevaron aquella ayuda humanitaria, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13, había entonces en la iglesia, estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Por último, versículo 35 del capítulo 15. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hasta ahí la lectura, sabiendo que el Señor va a prosperar la lectura de su palabra. Hermanos y hermanas, quería considerar en esta porción tres cosas. La relación o cómo la iglesia en Antioquía estaba siempre relacionada con el mensaje del evangelio. Así comenzó la obra, y eso es lo primero, la asamblea y el mensaje del evangelio. Ese es mi primer punto que quisiera considerar. Quisiera considerar también otra cosa, la asamblea y la mucha enseñanza. La mucha enseñanza que recibieron ellos de distintos que llegaron, y del mismo Bernabé y del mismo Saulo. Y qué precioso es la asamblea, un lugar donde hay mucha enseñanza, donde hay pasto, donde hay alimento espiritual para todo el rebaño, para todo el pueblo del Señor. Entonces, esa sería la segunda punto que quisiera comentar, es la mucha enseñanza que había en la asamblea, pero también brevemente al final solo mencionar las maquinaciones del enemigo en esa asamblea. Son tres cosas que nos puede ayudar, tres cosas que puede animarnos, podemos aprender, y quisiera considerarlas con ustedes en esta noche. No sé si pudiese compartir mi pantalla para mostrar algo. Sí, adelante. Ok, voy a utilizar esto aquí para no perderme yo en mi... Ok, ahí pueden ver. Y ahora vamos a ver. Y aquí sale. Ok, ahí estoy esperando que se coloque en la pantalla completa y creo en unos minutos ustedes lo pudiesen ver. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, es donde hemos leído en Hechos capítulo 11, donde llama la atención que la obra en esta asamblea no la comenzaron los apóstoles. Perdón. Ok, aquí estamos. Vamos a ver si se queda aquí. Estas son las tres cosas que les mencionaba, apreciados hermanos y hermanas, que quería ver: la relación de esta asamblea con el mensaje del evangelio, la mucha enseñanza recibida y las maquinaciones del enemigo. El apóstol Pablo se encontraba aquí en Tarso. Bernabé se encontraba aquí abajo en Jerusalén. Pero la obra ya había comenzado en Antioquía. Algunos hombres de Chipre, de esta isla que está aquí, algunos hombres de Cirene, aquí al norte de África, habían llegado a la ciudad de Antioquía, una población aproximada de 500,000 personas para la época. Hoy esa ciudad tiene 200,000 personas aproximadamente. Llegaron ahí a Antioquía y ellos comenzaron a hablar el evangelio. Y es lo primero que quisiera notar en esta porción. En el versículo 19, donde leímos, dice:
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Los que llegaron con el evangelio a la ciudad de Antioquía eran creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Habían dejado su país, su ciudad, estaban siendo perseguidos por su fe, y ellos llegaron a Antioquía, y allí, hermanos y hermanas, empezaron con la evangelización. En el versículo 19, al final dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como hemos aprendido, esa era su costumbre, voy a decirlo así. Llegaban, la mayoría eran judíos, y hablaban a sus paisanos, hablaban a sus connacionales, hablaban primeramente a los judíos. Y ahí en versículo 19 tenemos la evangelización personal. Dice hablando, era conversando, algo personal, particular. Y qué bueno que aún en estos tiempos y en estos nuevos tiempos que vendrán, donde tenemos oportunidad para evangelizar personalmente, sigamos el ejemplo de estos hombres que comenzaron la obra allí en Antioquía. Ellos hablaban la palabra. Yo me he preguntado, no sé, hermanos, ustedes, hermanas, el Señor les ayude ahí en Chile, en medio de esta pandemia, pero hemos estado acostumbrados tanto a entregar folletos, entregar textos bíblicos, entregar literatura cristiana en la calle, por las casas. No sé si usted se ha preguntado esto, pero cuando podamos retornar a las actividades, mucha gente va a estar renuente a recibir algo, pensando que nosotros pudiésemos tener el virus, piensen que está contaminado, y el Señor sabe, pero que eso no nos quite el ánimo de buscar la manera de hablar el evangelio, de evangelizar personalmente. Ahora en el versículo 20, hubo unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora en el versículo 20 es la proclamación pública del evangelio. Y así comenzó la obra. No sabemos cuántos fueron, no sabemos cuántos creyeron, pero sabemos que algunos llegaron y empezaron la evangelización. Y eso va a marcar la asamblea. Eso va a quedar tan impresionado y en su corazón y grabado la necesidad, la importancia de predicar el evangelio. Esta asamblea se llega a establecer, se llega a formar, y luego esta asamblea sigue predicando el evangelio. No solamente la asamblea sigue predicando el evangelio, esta asamblea en capítulo 13 va a encomendar a la obra a algunos de sus ancianos, a algunos de los hermanos, a algunos de sus diáconos, los va a encomendar a la obra del Señor. Y vamos a ver que la información que el Espíritu Santo nos da en Hechos de los Apóstoles sobre la iglesia en Antioquía, esta asamblea siempre estuvo relacionada con la proclamación y la expansión del mensaje del evangelio. Ahora, usé esta palabra con cuidado. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. A veces pensamos que el éxito de una serie de predicaciones o el éxito del mensaje del evangelio tiene que ver con la cantidad de almas salvadas. Claro, es muy animante ver conversiones genuinas. Es de mucho gozo ver almas salvadas y alcanzadas por la gracia de Dios y sus vidas transformadas por el poder del evangelio. Pero el detalle aquí, el éxito, o por llamarlo así, es que la mano del Señor estaba con ellos. Qué bueno es tener la guía del Señor, qué bueno es tener la paz del Señor, qué bueno es tener la comunión
todos juntos, a pesar de las adversidades, tener esa unión y tener la guía del Señor y saber la mano del Señor está con nosotros en esto. Si se salvan almas, para su gloria sea. Muchas veces en los esfuerzos en el evangelio, como ustedes bien saben, apreciados hermanos y hermanas, a veces son tiempos de sembrar. A veces son tiempos de sembrar la palabra. A veces son tiempos de cosechar. No podemos salvar a nadie, pero estos hombres que llegaron ahí hicieron su trabajo, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. El Señor nos siga ayudando y animando a nosotros a seguir anunciando el evangelio. ¿Cuál era la clave para ellos o el éxito? ¿Cuál era la importancia? La presencia del Señor con ellos. Ahora, quiero solo mencionar esto. El énfasis era en el mensaje del evangelio. Yo no estoy en contra y debemos la asamblea, y es bíblico en el Nuevo Testamento ocuparnos en buenas obras. Pero siempre hay maneras de ayudar en la comunidad. Yo estoy seguro que ustedes lo hacen, pero principalmente, o lo primordial, lo primero, el énfasis es en el mensaje del evangelio. Y por supuesto, en la ayuda, en la obra social, en ayudar, pero sin perder de vista siempre que lo principal, lo primordial es la predicación del evangelio. El enfoque es en las almas que se están perdiendo y por medio de ayudas, por medio de, no sé cómo lo llaman en Chile, pequeñas despensas o cestas de alimento o alguna ropa o alguna ayuda médica. La asamblea tiene buen testimonio en su localidad y atrae personas, se interesa por ellas, en ayudarle materialmente, pero el enfoque es, queremos que sus almas sean alcanzadas con el evangelio. Entonces, interesante cómo el mensaje del evangelio fue tan importante aquí con ellos. Pero, hermanos, no solo es predicar el evangelio, como ustedes bien saben y lo han practicado. Después de predicar el evangelio, viene la enseñanza. Las dos cosas van de la mano. Predicar, como leímos ahí al final en Hechos 15, versículo 39, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. Si solo se predica el evangelio y no hay enseñanza, no van a tener esas personas que fueron salvas, no van a tener buenas guías, buenos principios bíblicos para conducirse en la vida cristiana. Las dos cosas van de la mano y eso nos lleva a mi segundo punto, la mucha enseñanza en esa asamblea. Llegó a la noticia a la iglesia en Jerusalén y ellos enviaron a Bernabé. Es interesante al hombre que enviaron, Bernabé, José, el hijo de consolación. Era uno que era espiritual, era uno que tenía genuino interés y él llegó, hermanos, para animar a los nuevos creyentes. Él llegó para ayudar. Bernabé no llegó allí para criticar. Bernabé no llegó allí para cambiar. Bernabé no llegó allí para quedarse a cargo. Él llegó con la actitud correcta. Demostró su espiritualidad, su mansedumbre, siendo tan capaz, siendo tan instruido en los caminos del Señor. Me llamó la atención eso, que Bernabé llegó y dice que él se regocijó. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Hermanos, qué bueno cuando eso nos ocurre. Cuando escuchamos de la obra del Señor en otros lugares, prosperando, y en nuestra asamblea o en nuestra zona no hay tanto avance, no debemos sentirnos mal. Debemos gozarnos con aquellos que están viendo almas salvadas y debemos seguir constantes nosotros, fieles al Señor, esperando en Él que dé el crecimiento. Entonces, bien interesante notar ahí la labor de Bernabé, un hombre espiritual,
Un hombre que no llegó para criticar ni desanimar a nadie, sino más bien él llegó para enseñar. Entonces, es interesante que sus enseñanzas de él y de Pablo, versículo 26, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, qué precioso es cuando las enseñanzas de la Biblia producen fruto en la vida del creyente. Noten que ellos no se autoproclamaron cristianos. Dice, se les llamó cristianos. ¿Qué entendemos allí? Que la comunidad alrededor, sus otros paisanos o los otros habitantes de esa ciudad se dieron cuenta, esas personas que están reuniéndose allí son seguidores de Cristo y por eso los llamaron cristianos. Un seguidor de Cristo. Qué bueno. Qué precioso. Yo estaba disfrutando eso. Las enseñanzas no se quedaron aquí, nada más en conocimiento teórico. Las enseñanzas pasaron aquí, al corazón, y afectaron su vida, su caminar, sus decisiones, su comportamiento, su conducta. Qué precioso. Bernabé y Saulo estaban allí. Bernabé mostró sus cualidades espirituales al darse cuenta, yo no puedo solo, yo necesito ayuda. Fue a buscar a Saulo. Y allí los dos estuvieron enseñando por un año. Eso lleva a la enseñanza del versículo 23. Bernabé les exhortó a ellos que permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, el Señor nos ayuda en estos tiempos a seguir fieles a Él. Comenzar bien nuestra carrera cristiana. Continuar bien y terminar nuestra carrera cristiana siendo fieles. Esa fue la enseñanza de Bernabé y de ahí fue a buscar a Saulo. Pero otro detalle que me llamó la atención, hermanos, en el versículo 26 dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. La estancia de los siervos del Señor allí, la estancia de los misioneros, la estancia de estos obreros, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Era necesario. Eran nuevos creyentes. Ningún libro de la Biblia, del Nuevo Testamento me refiero, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito todavía aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 11. El primero que se escribió fue la Epístola a Santiago y eso fue en un par de años después de esto. Entonces, ellos no tenían, yo sé que habían dones especiales que la iglesia primitiva tenía, o la iglesia al comienzo del Nuevo Testamento tenía, pero me llamó la atención eso. Los siervos del Señor se quedaron allí con un año. Los obreros, Bernabé y Saulo, ahí estaban, cuidando a esas personas que habían sido salvas, instruyéndolas y congregándose allí con ellos. Su constancia allí, su convicción, ahí estaban todo un año con aquella asamblea, con aquella iglesia. Pero dice el versículo 26, no solamente habla de cuánto tiempo se quedaron, sino que enseñaron a mucha gente. Hermanos, la asamblea es una escuela. Ahí es donde aprendemos. Los hombres que Dios ha levantado por su gracia. Los hombres que Dios ha levantado para guiar a la grey. Son los que Dios ha capacitado también para alimentar y para enseñar. Como dice 1 Timoteo 3, aptos para enseñar. Personalmente, dar un consejo o públicamente dar un mensaje de enseñanza. Pero, ¿dónde aprendemos? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios para que aprendiéramos de la palabra de Dios y pusiéramos por práctica toda esta doctrina? ¿Dónde lo vamos a aprender? En la asamblea. Por eso usé esa palabra, la escuela de la asamblea.
enseñaron a mucha gente. Pero ellos también se ocuparon en ayuda práctica. Dice, el envío de socorro. Dice que vino una gran hambre en la tierra, en toda la tierra habitada. Y estos hermanos, versículo 29, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¡Qué precioso! Ellos sabían, los que habían sido salvos allí en Antioquía, sabían que habían salido de allá, de Judea, los que le trajeron el evangelio, y estaban tan gozosos por haber salido del error, por haber alcanzado la salvación por fe en Cristo, por haber aprendido la doctrina, que su corazón fue movido a ayudar a los hermanos que estaban en pobreza allá. Y enviaron socorro, enviaron ayuda. Y me llama la atención que ellos enviaron la ayuda a los ancianos. Cuando hay situaciones de hambre o de crisis económica o escasez de alimentos, a veces las cosas pueden salirse de control. O puede surgir un conflicto de autoridad o quién va a administrar esos alimentos o ese dinero que enviaron. Pero qué precioso que la Biblia nos da ese detalle, que el socorro, el envío de socorro, lo enviaron a los ancianos para que no hubiese problema. Los ancianos se encargan de distribuir y de administrar, porque los ancianos conocen el estado de cada oveja, conocen el estado de cada familia, conocen cuál es el estado de cada uno de los hermanos. Entonces, ellos enviaron esa ayuda. Y por último, aquí en este punto de la mucha enseñanza, muchas otras cosas que se pudiesen decir, ellos enfrentaron la falsa doctrina de los judaizantes. El apóstol Pablo y el apóstol Bernabé van a ser encomendados por la iglesia en capítulo 13. Van a salir ese viaje misionero, casi 2,000 kilómetros por tierra, 2,000 kilómetros por mar. Tremendo viaje que hicieron. Y cuando ellos llegaron a la asamblea de regreso, al final del capítulo 14, después de ver tanta bendición en la viña del Señor, llegaron a la asamblea de donde habían salido y se encontraron falsa enseñanza que leímos en capítulo 15, versículo 1. Algunos hermanos habían descendido de Jerusalén, de Judea, perdón, y estaban enseñando en la asamblea a los hermanos, dice el capítulo 15, versículo 1, que si ellos no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y era, ¿qué es esto? ¿Qué están enseñando? ¿Qué pasa? Bueno, la asamblea es columna y baluarte de la verdad. A mí no me gusta el conflicto. A mí no me gusta la pelea. Pero cuando hay falsa doctrina, el Señor nos dé la mansedumbre, pero la firmeza de decir si es mi responsabilidad, si es mi responsabilidad hacerlo, decir, esto no va de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. En este caso que estamos hablando, era algo tan abierto, tan claro, tan evidente. No era algo de costumbres, no era algo de práctica, no era algo de tradiciones. Estaban diciendo, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Era como, hey, no, así no va la cosa. Entonces, esta asamblea tuvo el privilegio de tener tanta enseñanza. Ahora, por último, hermanos, para ustedes, yo sé que pueden desarrollar esto mucho mejor de lo poco que yo he dicho, pero las maquinaciones del enemigo. Yo no sé, bueno, sabemos por qué. Siempre que comienza una asamblea y siempre donde hay una asamblea, el enemigo está procurando estorbar, está procurando dividir, está procurando atacar. A veces el enemigo ataca a la doctrina. A veces el enemigo ataca al pueblo del Señor. Y a veces el enemigo ataca a los líderes o a los responsables de la obra. Y a veces ataca a las tres al mismo tiempo. Pero algo que me llamó la atención de esta asamblea, hermanos,
en Hechos en Antioquía, es que era una asamblea que tenía una gran diversidad de hermanos en esa asamblea. Es decir, habían personas de distintas nacionalidades. Capítulo 13, versículo 1, estaba Bernabé. Él era un judío de Chipre. Simón, el que se llamaba Níger. Eso significa el negro. Simón, el que se llamaba el Níger. Níger era negro. Lucio de Cirene, un hombre africano. Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, era un hombre de la realeza o de la alta sociedad, llamémoslo así, con mucha educación, quizás con muchos contactos en el gobierno. Y luego estaba Saulo. Si me acuerdo bien, Bernabé era de la tribu de Leví, Saulo era de la tribu de Benjamín. Entonces, la diversidad de nacionalidades y de culturas en una asamblea. No había racismo, no había desprecio. ¿Quién los estaba uniendo allí? El Señor. Y estos hermanos, había una gran diversidad allí. Diversidad de culturas, diversidad de color de piel, diversidad de nacionalidades, diversidad de costumbres, de edades, distintos niveles de educación. Pero qué hermoso es ver los hermanos juntos en armonía. No había discordia entre ellos. Sí había diferencias, sí había distintos modos de ver las cosas, pero eso es normal. Lo que no había era ese ataque entre ellos, ni ese desprecio. Había ese amor. Y ellos estaban juntos en el Señor y juntos para predicar el Evangelio. Y eso fue un detalle que también disfruté, la diversidad. El enemigo puede usar eso para dividir una asamblea. El Señor nos guarde a todos, en todo lugar donde estemos. Van a ver ese conflicto o ese potencial de conflicto entre hermanos. Pero esa es una manera como el enemigo puede ganar ventaja. El Señor guarde a su pueblo porque Dios quiere que todos estemos juntos, unidos en el Señor, sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, capítulo 15, versículo 39, hubo desacuerdo entre Bernabé y Saulo. Dice así, no lo leímos, pero lo voy a leer ahora. Capítulo 15, versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sabe? La obra del Señor continuó. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, pero eso no dividió la asamblea. Pablo no se separó y dijo, bueno, ahora voy a comenzar las iglesias paulinas. No, Pablo no dijo eso. Bernabé tampoco dijo, bueno, ahora voy a empezar las asambleas bernardinas. Tampoco. El testimonio de la asamblea continuó. Pablo siguió siendo usado por el Señor y Bernabé siguió ocupado también en la obra del Señor. Hay desacuerdos. Van a existir desacuerdos, pero nunca debe ser dividir la obra del Señor. Nunca debe ser para dividir la asamblea. Porque ahí es donde se demostró la espiritualidad de Saulo o de Pablo y de Bernabé en beneficio del pueblo del Señor. No eran, me permiten la expresión, hermanas, hermanos, no era la intención de individualidades. ¿Quién iba a proyectarse más? ¿O quién iba a ocupar el escenario más? No. Ellos, Bernabé y Saulo, estaban sujetos a los ancianos en la asamblea, allí en Antioquía. Entonces, ya mencionamos esto brevemente también, las maquinaciones del enemigo, la doctrina del evangelio atacada. Poco después del capítulo 15, quizás un año o 2 años después, es que el apóstol Pablo escribe
la epístola a los Gálatas, específicamente con ese tema. Y él escribe a esos hermanos en las regiones, las iglesias de Galacia. Él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gracias al Señor por el mensaje sencillo, claro y bíblico del evangelio. Hoy, por lo menos aquí, desde la ciudad de Cancún, lo poca experiencia que hemos tenido aquí, la doctrina del evangelio ha sido atacada. Es otro mensaje. Es una confusión que hay tristemente entre muchos cristianos o llamados cristianos o entre personas con vidas cambiadas, con vidas con otros hábitos, pero nunca han entendido el evangelio. Es algo particular de aquí, no lo sé, pero no sé de la situación ahí en Chile, los hermanos, los ancianos de la asamblea, lo que han tenido que batallar, pero siempre el enemigo ha querido atacar la doctrina, y en este caso en Antioquía fue la doctrina del evangelio. Ahora, leímos sí en el capítulo 15, versículos 2 y 3 para terminar, que había esos debates en cuanto al judaísmo. En el versículo 2, qué sorpresa para Pablo y para Bernabé al regresar, encontrar en la asamblea una doctrina diferente. Y estos hombres no entendían que la iglesia en el Nuevo Testamento no es una continuación del judaísmo, no es algo que deberían continuar con las tradiciones de su cultura o de su religión o de la dispensación de la ley, era algo nuevo. Y el apóstol Pablo tuvo que hablar con Pedro, Gálatas capítulo 2, y con el mismo Bernabé, ellos estaban siendo arrastrados por la hipocresía de los judaizantes. Entonces, nuevamente Dios preservó la asamblea. Dios preservó las asambleas allí en Galacia, Dios preservó la asamblea allí en Antioquía. Y el Señor siga preservando la asamblea allí en esa localidad de Chile, en Renca, donde ustedes se congreguen, hermanos. Y ustedes también sigan orando por la asamblea aquí en Cancún. Entonces, esos 3 puntos nomás, hermanos, en cuanto a esta porción, muy sencillo: las maquinaciones del enemigo en la asamblea, la mucha enseñanza en la asamblea en Antioquía y el mensaje del evangelio. Entonces, quisiera o había preparado algo también para